iglesia es dinámica y al ser dinámica, pues tiene una manera de ser aplicada. Digamos que nosotros en iglesia siempre funcionamos en esquemas de cascada. Y cuando hablamos de sistemas de cascada es que una estructura superior pasa a una estructura media, va a las bases. Y así nos pasa con la doctrina social de la iglesia y su aplicación. Partimos de un conocimiento de ella, lo profundizamos a través de las encíclicas, de todo lo que hemos venido recorriendo, pero es momento de ir bajando y aterrizando esos conocimientos a prácticas muy concretas. Ya hace algunos días hablábamos de cómo en Colombia se había venido aplicando y poniendo en marcha a través de la acción social de la iglesia algunos elementos de la doctrina social. Sin embargo, el tema que vamos a trabajar hoy es como en la perspectiva de cuáles son esos momentos que consideramos lógicos en los procesos de transformación para la promoción humana en Colombia y cómo se integra en un marco esa transformación desde la pastoral social. Así es que hoy vamos a tener un referente, esta noche nos vamos a centrar en un referente de doctrina social aplicada en contextos pastorales. Con esta pequeña introducción les doy la bienvenida a esta clase y les invito a disponernos en este mes, pues que es un mes muy importante para nosotros en la iglesia porque lo dedicamos a la palabra, es el mes de la Biblia. Y me parece que si estamos en el mes de la Biblia, pues también se hace importante pedirle a nuestro Dios, que es Logos, que es palabra, que Él mismo nos ilumine en las palabras que vamos a trabajar en esta noche, como bien lo evocamos a Él siendo palabra en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ese inicio del Evangelio de Juan creo que para nosotros es una manera también de decir, y esa palabra sigue habitando en medio de nosotros, sigue haciéndose vida en medio de nosotros, sigue haciendo parte de nuestro derrotero. Y con la doctrina social de la iglesia lo ponemos y ponemos esta palabra en marcha. Bueno, no olviden tomar apuntes, atentos, apuntes, preguntas, palabras clave que vayan a tener y que vayan sacando de cada uno de los 3 momentos que vamos a trabajar en el día de hoy, que será el momento del contexto, cómo llegamos a el momento que estamos viviendo actualmente en la pastoral social. ¿Cuál es el texto como referencia? Que el texto como referencia se denomina la estrategia de intervención. Y finalmente veremos un pretexto. ¿Qué nos ha dicho esa estrategia de intervención en ya 10 años de camino con ella? Muy bien, pues vamos para entender nuestro texto, el texto que vamos a trabajar en esta noche. Vuelvo a repetirlo, es el texto de la estrategia de intervención. Pues para trabajar ese texto vamos a partir de un contexto. ¿Cómo se llegó a esa estrategia? Y tenemos que remontarnos en el contexto. No me voy a ir tan lejos como lo hice en una clase anterior que llegué desde 1913, sino que me voy a ir a los inicios de este siglo, al año 2000. Vámonos al año 2000. ¿Qué teníamos en el año 2000 como programas bandera, como programas que
dirigían un poco el contexto del quehacer en la pastoral social. De esto, pues ya se los habrá hablado y, o si no, en la próxima semana pues se profundizará un poco más, pero habían dos grandes programas que eran como los estandartes y la bandera sobre la que se estaba haciendo pastoral social en Colombia. Uno era el programa TVRE, que era Testimonio, Verdad y Reconciliación. Un programa supremamente importante que dio inicio a muchas iniciativas que se hicieron a nivel nacional de construcción de paz, de reconciliación, que abrió el horizonte para algunas acciones pastorales que hoy en día han tenido ya una madurez, una sistematización y han tenido ya unos frutos muy importantes en la construcción de sistemas de pastoral social a nivel regional, a nivel parroquial. Y había otro programa, bandera, estandarte, que era el programa de movilidad humana, que se sistematizó en una de las herramientas más reconocidas a nivel del país como una digamos, de los programas reconocidos no solamente por la Iglesia, sino reconocidos por estamentos gubernamentales y no gubernamentales. Ese era el sistema RUT, que en otras palabras fue una iniciativa que tuvo el Secretariado Nacional de Pastoral Social para sistematizar la información sobre el desplazamiento forzado por la violencia en Colombia. Si algo, si hubo datos concretos, reales, sobre el desplazamiento forzado en Colombia, especialmente al inicio del 2000. Y digamos que ustedes saben mucho más de este tema, pero hacia el 2010 llegamos a tener una de las cifras más vergonzosas que hemos tenido en la historia de Colombia, y digo vergonzosa porque nunca nos podemos gloriar de haber tenido más de 6 millones de personas viviendo en situación de desplazamiento forzado por la violencia. Es una cifra que no nos debe llenar de orgullo, porque fue el dolor, el sufrimiento y el maltrato por el cual el país vivió una de sus épocas más dramáticas, y que hoy en día volvamos otra vez sobre estos números tan tristes de tantas personas que están perdiendo su hogar a causa eh, del desplazamiento forzado, no nos debe eh, hacer sentir orgullosos, sino nos debe prender alarmas de pastoral social de nuevo para ver cómo acompañar estas realidades que tantos seres humanos, y posiblemente muchos de ellos están aquí en nuestra aula de clase, hacen parte de esta comunidad de aprendizaje, bien sea porque vivieron esta situación, bien sea porque posiblemente, tristemente, la puedan estar viviendo en este momento. Así es que la pastoral social en Colombia, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, tuvo uno de los sistemas más importantes, más consultados y más tenidos en cuenta por la academia, por la iglesia, por el gobierno y por otros entes internacionales para consultar este fenómeno y este problema que tuvimos de violencia, como fue el desplazamiento forzado. Muy bien, con estos dos grandes programas, estandartes, bandera, y de ellos se desprendieron muchas iniciativas, muchas. No me voy a detener en ellas porque quiero que veamos qué tenemos hoy y qué hemos hecho con esa sistematización. Se llegó a un trabajo muy interesante en el secretariado, donde 7 mesas de especialistas
que hacían parte de la pastoral social a nivel nacional empezaron a reflexionar sobre cuáles entonces eran los retos que surgían, las preguntas, y cuáles eran como, cuál sería el derrotero que se iba a trazar eh, para los años siguientes en pastoral social a nivel nacional. Y entonces había una mesa de construcción de paz, había una mesa de formación, estaba una mesa jurídica, estaba una mesa de comunicaciones, una mesa de incidencia política y de opinión pública, una mesa de tierras y una mesa de territorio y ambiente, y a ella se le juntaba la parte psicosocial. Digamos que estas mesas hicieron un trabajo muy importante, que fue la plataforma, que fue el sustento sobre el cual se empezó a formular la estrategia de intervención. Miren qué elemento tan importante porque si una cosa hemos aprendido en doctrina social de la iglesia es que solos como iglesia no podemos. Necesitamos recurrir a los otros. Miren que en estas mesas temáticas que tuvieron y se armaron al interior del Secretariado Nacional de Pastoral Social, eh, eran mesas donde se trabajaban temas en los cuales la Cáritas en Colombia estaba trabajando en territorio a nivel nacional. Se trabajaba en líneas de construcción de paz. Se tenían eh, programas de comunicación, de incidencia, de territorio, de formación. Estaba esa mesa jurídica que fue una de las mesas que más apoyó y respaldó, por ejemplo, iniciativas como la aplicación de leyes se tenían a nivel nacional a favor de las víctimas del territorio, del medio ambiente. Pues a través de esta orientación, de esta mesa, pues se hacía esa orientación a nivel nacional. Y esa reflexión contaba con personas, por esto la importancia de las redes que nosotros denominamos plataformas sociales, porque habían dentro de los especialistas, trabajadores sociales, psicólogos, politólogos, comunicadores, administradores, abogados, contadores, pedagogos, teólogos, es decir, miren la variedad de personas que estaban y de pensamientos que estaban presentes a la hora de pensarse cómo aplicar y cómo llevar a la práctica no solo la doctrina social, sino cómo hacer una pastoral social mucho más efectiva, hacer una pastoral social que respondiera a la realidad nacional. Y entonces todo este grupo de especialistas reunidos en estas 7 mesas temáticas, pues fueron dando línea, y en la medida en que ellos daban línea, se trazaron 3 niveles de trabajo, tres niveles para poder concretar las reflexiones que había al interior de las mesas. Un nivel estratégico, un nivel operativo y un nivel financiero. Es decir, cómo trabajamos, cómo sistematizamos eso que trabajamos y cómo administramos los bienes para el bien de todos los que vamos a trabajar y de las distintas iniciativas. Y entonces una de las cosas más interesantes que fueron surgiendo en este transcurso de entender cómo hacer pastoral social en Colombia, pues fue dando y tuvo una fuerte incidencia de algunos de estos especialistas que se fueron formando en teorías de cambio, se fueron formando en teorías de transformación social, apoyados por Jean-Paul Lederach. Empezaron a trabajar en cómo formular una estrategia de intervención de la Cáritas, de la pastoral social, para incidir en todo el territorio nacional y cumplir con el gran objetivo que tenía de hacer una pastoral social que respondiera
a todos los retos que tenía el país, pero que también contara con una organización, que contara con unas metas, con unos objetivos. Y entonces, claro, al recibir la asesoría de Jean-Paul Lederac y de su grupo de expertos dedicados a la construcción de paz y a la transformación social, pues de ahí fue naciendo lo que hasta hoy en día está ayudando a darle una orientación a la pastoral social a nivel nacional. Entonces, metámonos directamente en el texto. ¿Por qué hacer una estrategia? ¿Y a qué tipo de necesidades empezó a responder la pastoral social? Y entonces, yo estudiando un poco esos textos, aquí permítanme, hago un pequeño paréntesis de esa reflexión que fueron haciendo las 7 mesas con estos especialistas, en donde la dirección de la pastoral social a cargo de Monseñor Héctor Fabio Henao y con el apoyo pues de su equipo y el liderazgo, entre otras personas, de Rosa Inés Floriano, que ha sido la persona que también ha estado respaldando y acompañando este proceso de formación. Pues entre ellos y su equipo de trabajo empezaron a buscar personas aliadas que les ayudaran a organizar la estrategia de intervención, escribirla, darle un enfoque pedagógico y una iluminación teológica. Y fue ahí donde, por eso tengo este paréntesis abierto, encontraron a una persona que estaba desempleada, una persona que ya llevaba 6 meses sin trabajo y que se lo encontraron por ahí en el camino dando recibiendo una clase después de haber llegado de su maestría, y entonces lo llamaron y pues esa persona era yo, el desempleado era yo, estaba desparchado, no tenía nada que hacer y Rosa Inés me sentó con un arrume de libros y me dijo, tenemos que escribir la estrategia de intervención y necesitamos un teólogo pastoralista que nos ayude a iluminarla y a ponerle todo el enfoque pastoral desde la doctrina social de la iglesia. Y pues yo, como estaba desocupado, me ocupé en eso y me metí, y así fue como llegué a ser uno de los asesores en pastoral, un asesor teológico de esta estrategia de intervención. Así es que voy a hablarles hoy de un hijo muy querido para la pastoral social a nivel colombiana y de un hijo muy querido mío que lo he venido acompañando y que después de 10 años le hice una revisión que hoy les voy a presentar el fruto de esa revisión. Es un esquema que yo quiero que ustedes en esta noche lo pongan en sus apuntes, porque les va a servir para hacer pastoral social, se los aseguro. Miren, hoy les vamos a presentar una herramienta que les va a servir a ustedes para hacer pastoral social de aquí en adelante, se los aseguro. No porque sea la primera vez que lo presentamos, sino porque ya llevamos 10 años en distintas comunidades, en distintos países. De esta experiencia que les voy a contar hoy, nos llamaron pastorales sociales en México, en Honduras, en Salvador, en Nicaragua, no, en Nicaragua no, porque no nos dejaron entrar, creo que fue. Lo mismo que en Cuba, pero en Centroamérica y en algunos países en Sudamérica nos pidieron asesorar las pastorales sociales gracias a esta iniciativa que nació aquí en Colombia. Para que vean ustedes que nuestra iglesia colombiana ha sido tan dinámica en su pastoral social que gracias a estos frutos y a esta cosecha y a esta misión que Dios nos ha encomendado y que el Señor nos ha puesto a asesorar otras pastorales sociales en otros países. Muy bien, así es que metámonos entonces en eso de la estrategia. Entonces, hay 3 grandes verbos y 3 grandes retos que tiene el construir una estrategia para responder a las necesidades de la pastoral social en Colombia y articular toda la pastoral social a nivel nacional.
El primer verbo es fortalecer una pastoral social que hace vivo el mensaje de Cristo, que hace testimonio del amor y al servicio de la iglesia, promueve, acompaña, anima procesos de transformación social con las comunidades. Este primer objetivo o esta primera meta o este primer derrotero que nos propusimos de fortalecer la pastoral social, pues mis queridos y queridas hermanas, hoy estamos gozando de un fruto de ello. No en vano hemos venido caminando y este proceso de formación del ABC es otro de los frutos de ese fortalecer la pastoral social. De tal manera que ese fue nuestro primer derrotero. Segunda cosa que teníamos muy clara y era responder a las necesidades de la iglesia en Colombia, de sus jurisdicciones. El equipo del Secretariado Nacional de Pastoral Social se puso al servicio de la iglesia a nivel Colombia en todas sus jurisdicciones con el deseo de construir una pastoral que responda a los contextos de manera pertinente, que fortalezca capacidades, que cree condiciones a la transformación, que promueva la reconstrucción del tejido social y acompañe procesos de incidencia política. Para eso se quería hacer una estrategia de intervención. Entonces, poner a pensar a los especialistas, poner a pensarlos en sus mesas de trabajo, tenía un objetivo y era respondámosle a las necesidades que tiene la iglesia en Colombia y respondámosle fortaleciendo esas capacidades. Esto que estamos haciendo hoy con ustedes es un fortalecer capacidades. Cada uno de ustedes en este diplomado se está convirtiendo, está fortaleciendo su espíritu formativo, se está formando, se está cualificando para responder de una manera mejor a esa jurisdicción eclesiástica a la que pertenece. No en vano nos han pedido y nos han solicitado en este tiempo charlas en algunas diócesis, talleres, y hemos venido respondiendo a estas iniciativas porque sienten ustedes que necesitan también formar a sus comunidades, fortalecer esas capacidades, crear esas condiciones para que se dé la transformación. Y para eso, este equipo de pastoral social a nivel nacional está a su servicio para seguir acompañando estos procesos con ustedes. No crean que solamente el diplomado es una manera de acompañar. Después, a través de sus pastorales sociales, de los directores de pastoral social. Por eso ha sido importante que en este diplomado estén los directores de pastoral social, los sacerdotes que están acompañando estas iniciativas. Es muy importante por una razón, y es que ellos saben cuáles son las necesidades y saben cuáles son los retos para esa transformación. Y tercer gran derrotero propuesto por la estrategia de intervención, pues construir plataformas sociales en los niveles locales, regional y nacional. No en vano, varias iniciativas que se han promovido, partimos de ese referente local. Para nosotros va a ser muy importante escuchar a nivel local qué van a hacer ustedes con este diplomado. Por eso, muy bien lo ha dicho nuestro coordinador del diplomado, Miguel, nos ha dejado unas tareas, unos trabajos para que al final de este diplomado podamos ver cómo ustedes van a responder desde su pastoral social a ese nivel local. Pero qué interesante va a ser para nosotros ver que esa iniciativa que ustedes están construyendo también va a tener un eco regional y también un impacto a nivel nacional. Ese grano de arena, esa iniciativa que ustedes están construyendo al final, para presentar al final de este diplomado, se los aseguro que ya es una construcción, que ya es un aporte para la construcción de una pastoral social transformadora a nivel nacional. Esto lo hago para que ustedes se animen y sigan creando iniciativas que nos ayuden. Muy bien, pues de este panorama, valiéndonos un poco de un método matemático que es el plano cartesiano, pues empezamos a trazar unas etapas
dijimos, pues, ¿cuáles son las etapas en las que se construye pastoral social en Colombia? Y aquí, conectados, por favor. Si en este momento están recibiendo llamadas, están viendo por encima de la pantalla Café con aroma de mujer que ya va a empezar, o los niños cantadores de La Voz Kids, les pido que pongan su atención y concentren su atención en esto que les voy a presentar de las etapas, porque esto les va a dar a ustedes pistas y algunos de ustedes dirán, uy, claro, yo siento que mi proceso está en esta etapa. Uy, sí, 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 claro. Yo siento que estamos en esta etapa, en este momento en mi pastoral social. Mejor dicho, aquí ustedes se van a activar y vamos a activar nuestra manera de hacer, nuestra pastoral. 4 momentos hacen parte de la transformación que están detrás de la estrategia de intervención. El primer momento es la respuesta solidaria en tiempos de crisis. Por ahí están diciendo, sí, claro, eso es lo que se hace cuando, por ejemplo, tenemos una crisis de carácter de algún fenómeno natural, alguna catástrofe, alguna situación de crisis. Para la crisis fácilmente la podemos detectar. Y entonces ahí pastoral social llega inmediatamente y acompaña ese proceso. Hay otros procesos en pastoral social que pueden estar en el momento de la reconstrucción del tejido social. Salieron de la crisis y están buscando cómo otra vez reconstruir ese entorno social, cómo construir esas redes de apoyo, cómo construir esos tejidos que por la crisis que vivieron necesitan dar un segundo paso, dar otro paso en la reconstrucción de su entorno. Pero hay comunidades que viven en el momento o que están en este momento de proyección y estabilización. Y puede ser que usted en este momento, el obispo, el párroco, el director de pastoral social le dijo, doña Ruth, usted que es tan buena persona, don Roberto, don Jesús, doña Marvel, doña Dina, doña Adriana, ustedes que son tan buena gente, pues me gustaría que hicieran ese diplomado en pastoral social y que hicieran ese diplomado en doctrina social y pues a ver qué nos aportan. Posiblemente usted se encuentra con su comunidad en una etapa de proyección y estabilización, en donde la necesidad es formarse para después hacer. Puede ser. Y el interés nuestro en la estrategia de intervención es llegar a un futuro deseado. Es decir, ¿qué se sueñan las comunidades? ¿A qué punto de transformación quieren llegar? ¿A qué momento en donde el reino de Dios se hace efectivo? Y cuando digo el reino de Dios es eso que está en el corazón de Dios para su comunidad, se llama futuro deseado, lo que Dios ha querido para su comunidad. Entonces, miren algo interesante. Los momentos de la transformación, como los tenemos actualmente en pastoral social, los denominamos momentos. En un primer momento les dábamos el calificativo de etapas, pero después esto ha venido madurando y lo entendemos más como momentos. Estos momentos no son estáticos. ¿Por qué? Porque puede ser que una comunidad o una iniciativa que ustedes tengan esté pasando por el momento de estabilización y de un momento a otro llegue una situación de crisis. Y en esa situación de crisis, todo lo que ustedes estaban haciendo tiene que enfocarse a responder a esa crisis. O puede ser que ustedes estén en un momento de reconstrucción del tejido social y es tan vital el proceso que tienen claro a dónde quieren llegar. Futuro deseado. Y entonces, en ese futuro deseado, por ejemplo, una iniciativa de ustedes. Voy a poner un ejemplo. Una iniciativa de ustedes es medioambiental. Ustedes dicen, uy, queremos trabajarle fuertemente a esto que
que estamos haciendo a nivel de medioambiental en nuestra parroquia, en nuestro vicariato, y entonces decimos, pues vamos a meternos a trabajar en eso que el Papa Francisco nos insiste de la ecología integral. Perfecto. Están viviendo en una reconstrucción del tejido social porque han salido ya de una crisis, de un momento muy difícil, están reconstruyendo el tejido social, están haciendo redes, están implementando un plan de pastoral, están articulando las parroquias, el nivel urbano, el nivel rural, como dice por aquí Eliezer, y entonces en ese momento ustedes dicen, tenemos claro que queremos llegar a ser de nuestra diócesis, de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, una comunidad sostenible ambientalmente. Aquí ya hay un futuro deseado. Entonces miren que pueden estar aquí o pueden estar en crisis o en estabilización, pero su mirada tiene que ponerse también en ese futuro deseado. Entonces miren que los momentos no es pasamos del 1 al 2 y del 2 al 3 y del 3 al 4. No, no necesariamente. Las comunidades son dinámicas porque las componemos de seres humanos que somos dinámicos y estamos en proceso de desarrollo todo el tiempo, de tal manera que estos momentos se articulan, son dinámicos y no es uno detrás del otro, no necesariamente. Muy bien. Entonces, a nivel horizontal de nuestro plano están las etapas. Luego, pensamos en cuáles son los niveles de transformación que tenemos en cuenta, cómo hacemos nosotros relaciones, cómo cultivamos las relaciones, que es uno de los principios fundamentales de la transformación, las relaciones como el lugar privilegiado en la transformación. Entonces, en estos niveles de pastoral, vemos qué tipo de relaciones podemos entablar desde el nivel personal, comunitario, institucional y estructural. Y aquí es muy importante ver la función que cada uno de nosotros vamos teniendo en la transformación. A mí me encanta asociar la transformación y cuando hablo de la transformación, darle un componente en el cual ha insistido mucho el Papa Francisco y es cómo yo me estoy disponiendo a ser parte de la transformación. Claro, el Papa utiliza un término teológico, habla de la conversión, cómo vivo el proceso de conversión pastoral para disponerme a contribuir en la transformación que el Evangelio nos va suscitando. De tal manera que aquí va a ser muy importante cuando decimos cuál es el nivel personal, es quiénes somos los seres que componemos esta transformación, quienes hacemos parte de estas iniciativas, quienes estamos haciendo pastoral social. Y entonces aquí vemos que todos nos empezamos a articular a través de nuestras comunidades. Y entonces hace muy poco me llamaron de la diócesis de Engativá y entonces ellos vienen viviendo un proceso de hace muchos años en su plan pastoral que son comunidades samaritanas, pues estas comunidades samaritanas están buscando poner un enfoque en su pastoral social para ya después de haberse formado y haberse dedicado muchos años a la formación, empezar a salir, empezar a servir en comunidad. Esto es un ejemplo de los muchos ejemplos. Ese nivel comunitario ustedes lo pueden estar o lo pueden estar viviendo hoy en su parroquia o lo pueden estar viviendo en los grupos que Miguel Ricardo les sugirió de formación para trabajar su proyecto final por afinidad geográfica, por afinidad del sector, etcétera, etcétera. Entonces van formando comunidad. Hay un nivel también que es el institucional, en donde hay muchas instituciones que contribuyen al desarrollo de nuestras iniciativas de transformación y por eso es importante hacer redes, conformar plataformas sociales en donde en esas iniciativas de pastoral social es necesario ver quiénes son los líderes de la comunidad y empezar a trabajar con los líderes de comunidad y hacer red con ellos y no verlos como enemigos, no verlos
como rivales, sino verlos como instituciones que también aportan. Por muchos años, entonces, no, que es que yo desde mi parroquia yo no trabajo con los de la Junta de Acción Comunal, que es que esa gente que, y los de la Junta de Acción, no, no queremos saber nada con la gente de la parroquia, ni con los del colegio, ni la escuela, ni los promotores de salud. Pues nada, este es un momento, si queremos transformación y queremos buscar el mismo, el mismo Papa Francisco nos está diciendo y nos insiste desde el primer momento de su pontificado hasta este momento, nos insiste en la importancia de la inclusión y vencer los modelos de exclusión a los cuales nos ha llevado la sociedad. Y para hacer inclusión necesitamos reconocer cuáles son esas instituciones con las cuales podemos trabajar y hacer pastoral social. Y está el nivel estructural, que ya es esa visión de la sociedad mucho más general, mucho más articulada, que reúne las personas, las comunidades, las instituciones. En estos niveles estructurales hay personas que toman decisiones y entonces cómo nosotros desde cada uno de nuestros niveles podemos contribuir a esta toma de decisiones. Entonces miren que estos niveles también son dinámicos, así como yo puedo encontrarme actualmente en un nivel institucional, pues yo hago parte de un nivel comunitario y ese nivel comunitario está articulado con otras comunidades y este nivel institucional también está formado por comunidades. Es decir, estos, tanto los niveles como las etapas son muy dinámicos. De tal manera que este es uno de los primeros resultados de esa pastoral social, de esa estrategia de intervención. Tener claro cuáles son las etapas sobre las que nos vamos a mover y cuáles son los niveles sobre los que vamos a trabajar las relaciones. De tal manera que teniendo etapas y niveles, pues se empezó a construir esta estrategia de intervención. Lo interesante aquí es que todo empezó a quedar articulado en todo. Y entonces se creó, gracias pues a esa iluminación que íbamos teniendo y asesoría de Lederac y su equipo, se empezó a ver que aquí se podía construir unas redes. Y entonces, evocando una metáfora de las telarañas y cómo las arañas entonces hacían sus redes y cómo las iban construyendo, pues de ahí en esa metáfora nos fuimos dando cuenta que había una experiencia que podíamos hacer nosotros y es que como agentes de pastoral estábamos llamados a ser tejedores de redes. Y ese tejer redes nos llevó a entender cuáles son los puntos sobre los que podíamos trabajar, cuáles son esas etapas. Nuestros proyectos, a verlos no solamente como proyectos aislados, sino a empezar a ver los proyectos como parte de grandes procesos. Y entonces pasamos de tener solo proyectos a tener y pensarnos en una estrategia de procesos. Y miren cómo poco a poco se fue tejiendo una red de procesos. Esa es la estrategia de intervención hoy. Un gran proceso que tenemos a nivel de la iglesia en pastoral social, que lo único que hacemos nosotros en este gran proceso es ser articuladores. Y entonces en ese ser articuladores buscamos a través de las relaciones cómo podemos construir redes de apoyo. De ahí, entonces, ya teníamos esto, pero pensábamos que era un proceso que tenía un fuerte componente en las ciencias sociales y humanas. Y dijimos, y bueno, ¿cómo iluminar esta estrategia? Y entonces nació una manera de iluminar cada una de las etapas, basados y teniendo como punto de referencia dos parábolas. La parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura. Entendimos que la transformación
en pastoral social la entendimos, que era desde lo pequeño a lo grande y desde dentro hacia afuera. Eso fue una de las cosas más interesantes porque empezamos a ver cómo la palabra iluminaba este proceso, esta estrategia. Y entonces pensamos en una dinámica interesante y era la formación de la espiritualidad de la gente de pastoral social. Hay una espiritualidad que nos mueve, hay una vocación que nos llama constantemente a trabajar por el bien de los otros. Y entonces nos empezamos a crear una espiritualidad de la gente pastoral social, iluminados por el texto de Maús y los 5 pasos, pero también empezamos a ver que era necesario para que esa estrategia de intervención no quedara solamente como eso, una estrategia, sino como una acción pastoral, pues a ponerle un poco de carne al esqueleto. Y la carne que le fuimos dando estuvo en algunos valores y, si ustedes se dan cuenta, en algunos de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, pensamos en la solidaridad, en la participación, en el bien común, pero también, sin lugar a dudas, en claves de esperanza y valores, valores fundamentales para nosotros en nuestro camino, en nuestra espiritualidad de agentes de pastoral. ¿Cómo alimentar entonces esa espiritualidad de la gente de pastoral? Pues a través de la compasión, de la vivencia de nuestro sacerdocio común, de una vida espiritual de comunión y de un vivir en permanente actitud de discípulos misioneros. Y para ello, entonces miren ustedes que cada una de las etapas le entregamos esos 2 valores. A la respuesta solidaria en crisis, pues nada más iluminador que la compasión y la esperanza. Y ahí el texto que nos ayudó a iluminar esa etapa, el texto de El Buen Samaritano, un camino samaritano. Y entonces iluminamos toda la respuesta solidaria en crisis desde esa parábola. Miren cómo íbamos teniendo intuiciones que después el magisterio social de la Iglesia ha venido confirmando esas intuiciones que hemos venido teniendo. Una de ellas es esta, iluminar la respuesta solidaria en crisis con esa parábola del buen samaritano en esa bella exégesis que nos presenta el Papa Francisco en Fratelli Tutti sobre el buen samaritano. Pero también pensamos que en la etapa de recuperación del tejido social iba a ser muy importante recobrar el sentido de nuestro sacerdocio común en un valor fundamental para la pastoral social como es la solidaridad. Y entonces nos iluminamos de 2 textos. El texto de Jesús y el diálogo que tiene con la samaritana, y un texto de la carta de los Hebreos en donde veíamos la importancia del sacerdocio común. En el ejemplo del sacerdocio en Cristo Jesús, el sacerdote por excelencia. Y entonces veíamos en estos 2 textos cómo se articulaba nuestra función sacerdotal, profética y de reinado a la cual habíamos recibido en el bautismo. Es decir, íbamos teniendo una iluminación pastoral y teológica, iluminados también en los valores que hacen de cada uno de nosotros, hombres y mujeres llamados por Dios a trabajar por los demás, a ponernos al servicio de los demás. Luego, para esta etapa, para el momento de la proyección y estabilización, pensamos en 2 valores muy importantes, el de la espiritualidad de comunión y en el segundo, en la participación como una manera en la que todos hacemos parte de un cuerpo. Y para ello nos iluminamos de 1 Corintios 12:30, que es ese símil que presenta Pablo de la comunidad como un cuerpo, en donde Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros, y cada uno de nosotros como miembros participamos de ese cuerpo místico de Cristo.
y al participar todos nos ponemos en función de todos y cada órgano es importante y fundamental y tiene una tarea, una labor dentro del cuerpo. Y en un cuarto capítulo, en un cuarto momento, hablamos entonces de el texto de Hechos 2, 42, 47, que es un texto de los referentes de las primeras comunidades cristianas, hablando del futuro deseado y cómo nuestras comunidades están llamadas a vivir una espiritualidad de comunión, siendo conscientes de nuestro llamado a ser discípulos misioneros. Para esto fue muy importante como texto de iluminación la conferencia de Aparecida, la quinta conferencia del episcopado latinoamericano del 2007 en Aparecida. Fue muy importante para iluminar un poco ese derrotero que íbamos haciendo de construir ese futuro deseado siendo discípulos misioneros. Entonces miren ya cómo la estrategia de intervención pasó de ser un esquema rígido, empezamos a ponerle dinámica. Miren que cada una de las etapas, una incluye a la otra, no están separadas ni distanciadas, cada uno de los niveles, uno incluye al otro y lo iluminamos a través de valores, de principios de la doctrina social de la Iglesia y lo enriquecimos todo el conocimiento y el saber de una manera teológica a través de la palabra. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa por el chat. Ok, perfecto. Pues están diciendo que se les está cayendo el internet a algunos. Bueno, esas son fallas técnicas que, bueno, afortunadamente estas clases quedan grabadas para que puedan ver la grabación. Por ahí también dicen que interesante conferencia, muy claro, acorde con la situación y dicen que excelente intervención. Pues muchas gracias por las flores y espero no ser como el burro que se las come. Muy bien, bueno, continuemos, demos otro paso más y metámonos entonces, porque la cosa no paró ahí. La historia no para ahí para hacer pastoral social, ustedes no saben. Esto ha sido el esqueleto grande, pero debajo de esto ha corrido mucha agua, mucha historia, muchas personas, muchas historias, mucha vida, mucho evangelio, mucha palabra de Dios haciendo vida, generadora de vida y ha creado mucha felicidad a muchas personas que han podido ver que sí es posible la transformación, porque si nos dejamos llevar por la luz del Señor en su evangelio, en su palabra y vamos poniéndole a esa palabra una acción de vida como es la doctrina social de la Iglesia, pues ahí hay muchos brotes de vida. Así es que, ¿qué onda con todo esto? Esto fue hace 10 años que se empezó, que se escribió el texto y entonces decidimos hacerle una revisión. Hace 3 años empezamos a hacer una revisión de, bueno, veamos hasta dónde esta estrategia de intervención ha funcionado, qué cosas han cambiado, qué se ha modificado. Y entonces ahí creamos un modelo de revisión a través de estos 6 temas. Ver cómo se llegó a la estrategia de intervención, analizar un poco la pedagogía de relación y los principios de transformación, revisar un poco esa estrategia de intervención era revisar cómo estaba nuestra pastoral social transformadora, si estaba dando los frutos que pensábamos, los resultados que se iban teniendo, los niveles de transformación, si eran esos, si necesitábamos meter otros, ver si las etapas o los momentos de la transformación eran los que estábamos acompañando o se acompañan desde la pastoral social y revisar también el componente pedagógico de la estrategia. Fue muy interesante este trabajo hace 3 años. Y como resultado de ese trabajo, pues aquí está un esquema. Mis queridos y queridas amigas, es primera vez que voy a presentar este gran esquema como resultado de revisar esa estrategia de intervención en clave de teología y en clave de pastoral.
Entonces, para que no se pierdan, es muy fácil leer este cuadro. Atención. Entonces, dijimos, bueno, desde la pastoral social, ¿cuáles son los aportes? ¿Qué aportes nuevos le podemos hacer a esta estrategia de intervención? Y entonces, desde la teología, yo vi un pequeño vacío, y es que no habíamos escrito, se tenía, obvio, hablar de la dignidad humana, sí, pero necesitábamos hacerlo más explícito, hablar explícitamente de la dignidad humana. Entonces, el gran aporte teológico desde la teología, fundamentado en un Dios que ha sido creador del ser humano y que se refleja. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un reflejo de Dios al ser humano. Es decir, esta noche cuando ustedes se vayan ya a descansar, cuando ya se vayan a dormir, véanse al espejo, véanse, véanse, hagan ese ejercicio, no piensen en mí, sino véanse ustedes. Piensen que les puse la tarea, sí, pero véanse al espejo porque en lo que ustedes vean van a encontrar a Dios. Dios está presente en su vida. Ustedes son imagen de Dios y por eso, porque son imagen de Dios, son dignos a los ojos de Dios y a los ojos del mundo. Eso es lo que hace que nosotros seamos dignos, que nos reconocemos portadores de Dios en nuestra vida. Esa es la dignidad humana. Cuando ustedes se descubren reflejo de Dios en esa dignidad que Él nos ha dado, pues descubrimos algo, y es que esa dignidad humana se expresa en el amor, en la capacidad que tenemos de amarnos, porque en la capacidad que nosotros descubrimos de amarnos, encontramos tres grandes aportes. Primero, el ser humano es digno por amor. Usted y yo somos dignos por amor. Y de aquí de antemano le agradezco ya a unas personas que me escribieron en el día de hoy, por allá en Popayán, que me invitaron a un taller sobre dignidad humana. Cuando hablemos en ese taller, vamos a profundizar en esto. Hoy no tengo tanto el tiempo porque ya empiezo a ver los ojos de mi amigo Miguel, entonces no me voy a quedar tanto en esto, pero ya por ahí algunos me invitaron, entonces allá les iré a hablar de dignidad humana y de esto, del por qué somos dignos por amor. Pero también descubrimos algo, y es que esa estrategia de intervención nos llevó a comprender que la dignidad humana se construye en una fe de comunión. Es decir, ¿dónde se protege la dignidad humana si no es en la comunidad? ¿Dónde defendemos los derechos humanos? ¿Dónde defendemos eso que Dios ha impreso en nosotros? En la comunidad. Y un tercer elemento, un aporte teológico a descubrir la dignidad humana en la caridad. Como Dios, que es amor, que es caritas, que se da por la humanidad, nos llama a nosotros como hombres y mujeres dignos por amor a darnos en la caridad. ¿Qué es hacer pastoral social? Es vivir el amor permanente de Dios con los otros. Eso es pastoral social. Hacer que nuestras comunidades vivan en permanente estado de amor, porque al ser dignos nos damos en la caridad, nos damos en el amor. Y luego, vámonos por la otra línea. Vámonos por la otra línea porque la otra línea nos dio un resultado interesantísimo. Estos son los aportes teológicos. Dijimos a la estrategia de intervención, metámosle unos aportes teológicos con mucho fundamento para que tenga cuerpo, inspirados en la dignidad humana. Luego, desde la pastoral, ¿qué aportes hicimos? El fundamento
de la pastoral está en el servicio. Cuando nosotros nos olvidamos de servir, ya no estamos haciendo pastoral social, estamos haciendo otra cosa, pero no estamos haciendo pastoral social si no servimos, si no estamos dispuestos a servir. ¿Y servir en pro de quién? Del ser humano. Miren cómo se va encontrando la dignidad humana, el servicio en pro de los seres humanos. ¿Para qué servimos si no es en pro del ser humano? Ese ser humano que es digno por amor. Ahí está la esencia, mis queridos amigos, mis queridas amigas. ¿Quieren hacer pastoral social? Una pastoral social que surja de las entrañas. Vean al otro digno por amor. Este servicio que hacemos nosotros en pastoral social lo expresamos, cómo expresamos nosotros y cómo protegemos, promovemos la dignidad humana sirviendo. No hay nada más gratificante que cuando hacemos un servicio, sentir que eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo con una causa que nos ha invadido Dios y lo damos porque no nos quedamos con ellos, sino que lo derramamos sobre los otros. El amor. Nos deshacemos, nos vaciamos de amor por los otros. Eso es servir. ¿Y qué es el servicio? Pues el servicio se refleja en la caridad y es expresión de la caridad. Y ahí entonces surgen 4 grandes aportes. Y aquí despierten en este momento, porque les voy a dar una clave por la cual muchas pastorales sociales se estancan y muchas pastorales sociales entran en crisis. Y es la crisis del asistencialismo. Esa es una gran crisis que muchas veces impide el hacer pastoral social sólida. Entonces, al ver nosotros y al constatar esos problemas de asistencialismo, descubrimos que hay 4 dimensiones de la caridad que enriquecen el quehacer pastoral social. Primero, ante la caridad asistencial que es necesaria cuando en una etapa de respuesta solidaria en crisis. Claro, en medio de una crisis respondemos inmediatamente con nuestra caridad asistencial. Necesitamos en un momento de crisis humanitaria, en una crisis antrópica, en una crisis, por ejemplo, de una catástrofe natural, necesitamos responder a esa necesidad ahí, hacer asistencia. Pero no nos podemos quedar allí, porque la caridad asistencial es una manera de ser caritativos. La segunda manera que descubrimos de hacer caridad, de hacer caritas, es a través de la caridad promocional. Y esta la ejercemos de una manera espléndida en la etapa de la reconstrucción del tejido social. ¿Cómo hacer reconstrucción del tejido social? Pues a través de la caridad promocional. En esto la doctrina social de la iglesia es, ustedes no saben la beta tan grande que tenemos allí. Acuérdense de Pablo VI hablando del desarrollo humano, integral, después esa dimensión solidaria que le fueron poniendo otros papas y hoy ese desarrollo humano, integral, solidario y sostenible como lo tenemos en la doctrina social de la iglesia. Pues ahí está la caridad promocional, es la que nos ayuda a no quedarnos en lo asistencial, sino dar un paso más. Tercera caridad, la caridad liberadora, como una manera de ayudar a que la caridad promueva al ser humano y al promover al ser humano lo libere, lo haga libre. Y al hacerlo libre, esa persona pueda darse completamente en el servicio y en el amor.
De tal manera que descubrimos que esa dimensión de la caridad liberadora respondía perfectamente a la etapa de proyección y estabilización. ¿Por qué? Porque en el momento en que la persona se está formando, ustedes están en este momento en una etapa de formación, están en una etapa de caridad liberadora, porque entre más nos formamos, entre más nos preparamos, más nos volvemos libres para el servicio, más estamos disponibles a servir. Y luego encontramos una cuarta dimensión de la caridad reconciliadora, como la que ilumina la etapa del futuro deseado. Aquello que Dios quiere de nosotros es que vivamos reconciliados los unos con los otros, que vivamos en la paz los unos con los otros. Y esa etapa reconciliadora, o esa caridad reconciliadora nos ayuda a descubrir nuestro futuro deseado, una sociedad reconciliada. Ustedes no saben cuánta caridad reconciliadora no necesita este país. Muchísima, muchísima. En estos momentos de fragmentación que estamos viviendo, es necesario que hagamos proyectos de pastoral social que sea reconciliadora. Una pastoral social reconciliadora que se compromete verdaderamente con acompañar las comunidades y hacer que se reconstruyan los lazos que se han desintegrado por tantas cosas en la sociedad. Ahí está la pastoral social con esa dimensión de la caridad reconciliadora. De tal manera que miren, conclusión de esta etapa, de este momento. Descubrirnos seres humanos dignos por amor, promotores de la dignidad humana en la comunidad y dignos en la caridad, nos lleva a proyectar la caridad en estas cuatro dimensiones. Una caridad asistencial, promocional, liberadora y reconciliadora. Y cada una de estas de estas dimensiones de la caridad nos sirvieron para iluminar teológicamente y pastoral las etapas de nuestra estrategia de intervención. Muy bien. Ustedes no saben todo lo que tuve que sintetizar, porque este esquema que ustedes están viendo aquí, para llegar a este esquema, el estudio que se realizó fue de 3 años. Un estudio mesurado en donde se fue leyendo qué se estaba haciendo y qué nos hacía falta para fortalecer la estrategia de intervención. De tal manera que hoy la estrategia de intervención nosotros la podemos iluminar, soportar y fortalecer a través de este esquema. Bueno, Alex, si quieres, sal y vuelves a entrar para que puedas ver el esquema. No lo voy a quitar, sino que voy a aprovechar este tiempo para responder algunas preguntas que me han dejado por aquí en el chat, ya que estoy súper bien de tiempo. Bueno, vamos a ver, por aquí nos dicen, Enriquecer, regáleme un consejo para enamorar los agentes, enamorarlos de un servicio con amor y compromiso con solidaridad. Miren, yo creo que esta pregunta es una pregunta, me la está haciendo Liz. ¿Cómo enamorar para el servicio con amor? Yo creo que la mejor manera de enamorar a los otros de un servicio con amor es a través del testimonio. Es la herramienta la herramienta más poderosa para poder convencer a los demás. Cuando nosotros nos convertimos en referente y cuando mostramos algo de esto, de una caridad asistencial, promocional, liberadora, reconciliadora, cuando somos agentes de reconciliación, cuando somos agentes de promoción, ahí ya estamos contagiando a los demás de servir con amor. Y no dicen, es que a esa persona le gusta servir por mostrarse. No, es porque cuando yo hablo del testimonio es
damos de aquello que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. De tal manera, Liz, la mejor manera de enamorar a los otros es dar lo mejor que tenemos para los demás. Punto. Así como rápidamente. Hasta podríamos escribir un libro de cómo enamorar a los otros desde el servicio con amor, pero mi clave es dar lo mejor que tenemos. Luego, Adier Oliveros me dice, padre, no, yo no soy padre, ni de familia siquiera en este momento, pero bueno, algún día. Dice, la pregunta, ¿cuál es el mayor aporte de los laicos formados en doctrina social de la iglesia que podemos dar a los grupos parroquiales y comunidad, sobre todo en aquellas que están particularmente muy poco evangelizadas, bastante lejos del servicio de Dios? Uy, Adier, qué preguntas a la que usted me está haciendo. Porque yo creo que el gran aporte que nosotros podemos dar como laicos formados, yo, voy a hablar de mí, como laicos formados, para mí el gran aporte que yo le he podido dar a mis comunidades cuando me invitan, cuando me llaman, es hablar de la riqueza que somos los seres humanos por ser dignos por amor. Para mí esa es una gran riqueza. No es porque lo tenga aquí en el esquema, sino porque estoy convencido de ellos. Estoy convencido de ello y es que la experiencia de vida cristiana tiene que pasar por una experiencia de transformación desde el amor. Miren, nosotros nos podemos saber de memoria citas de todo el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Nos podemos aprender citas de memoria de todas las encíclicas que hemos leído aquí de doctrina social de la Iglesia. Pero si nosotros no promovemos procesos comunitarios en donde se respete, se proteja y se promueva la dignidad humana, de nada nos sirve saber doctrina social de la Iglesia. Segundo, si nosotros como laicos en nuestras comunidades parroquiales no promovemos una caridad efectiva y afectiva en estas dimensiones que hablamos hoy, asistencial, promocional, liberadora y reconciliadora, pues vamos a seguir haciendo que los otros vean la doctrina social de la Iglesia como un ente estático, cuando ustedes se han dado cuenta que no es así. Así es que a la falta de evangelización que tienen nuestras comunidades, necesitamos enriquecerlas con una evangelización del amor, de la compasión, de la misericordia, del perdón y de la reconciliación para acercarlos desde una caridad asistencial, promocional, liberadora y reconciliadora. Luego, por aquí Luis pregunta, ¿hay alguna diferencia entre caridad y amor? Esa es una pregunta teológica de mucho calado. ¿Por qué? Porque son dos términos que son exactamente lo mismo. La única diferencia es la raíz que comparten desde el griego o desde el latín. Pero en eso, el gran maestro, el Papa Emérito Benedicto XVI, escribió una encíclica que se llama Deus Caritas Est. Y en Deus Caritas Est, el Papa habla de las tres maneras de comprender o dimensiones que tiene el amor eros, caritas y ágape, pero es el mismo amor, es el mismo término, solo que tiene dimensiones. El amor eros es un amor de los afectos, el amor caritas es el amor del darse y el amor ágape del compartir. El darse entendido como esa dimensión en la cual Jesús se vació para darse completamente, y el ágape como la manera en cómo Dios se queda para alimentarnos, para darnos
fuerza en el camino a través de, después él mismo lo va a decir, que en la Eucaristía. Entonces, cuando hablamos de amor, lo podemos definir en tres dimensiones: eros, caritas y, y ágape, de tal manera que son sinónimos, son palabras sinónimas. Es más, hay algunas traducciones de la Biblia que hablan, por ejemplo, en el Cántico del Amor de Corintios, Pablo, algunos lo traducen como: la caridad es paciente, la caridad es comprensiva, la caridad no tiene envidia. Otros lo traducen como: el amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca. Es decir, son sinónimas, palabras sinónimas, pero teológicamente tienen una comprensión y una raíz distinta. Bueno, dice por aquí Liliana, creo que muchas veces hemos tergiversado la caridad convirtiéndola en asistencialismo, y creo que la imagen de iglesia es una iglesia que está obligada a dar, es más, una obligación. Yo estoy totalmente de acuerdo con Liliana que la iglesia está llamada, a mí me gusta más utilizar está llamada como una vocación más que como una obligación. Me gusta más llamar que la iglesia es llamada utilizando el vocablo castizo o del latín vocare, vocare, que es llamar, que es vocare, que es de donde viene la palabra vocación. Yo creo que la iglesia está vocacionada a amar y está vocacionada a superar el asistencialismo por una caridad que tiene otras dimensiones. Así es que estoy de acuerdo con Liliana, solo que no utilizaría el término obligada, sino vocacionada, para decir que está llamada, para decir que es un llamado. Ese vocar es un llamado que nos viene de Dios para hacerlo con los otros. Bueno, luego está, dentro de las manifestaciones del amor están el diálogo, el servicio y el trabajo, dice el padre Alfonso. Y si la caridad no aterriza en trabajo, se quedará solamente en acciones de apariencia y no en acciones trascendentes. ¿O estoy confundido? No, padre, yo creo que no está confundido, solamente que llegamos al mismo punto, solo que lo estamos denominando de otra manera. Para mí, esa aplicación del trabajo y esas dimensiones que usted da del diálogo, el servicio del trabajo, yo las denomino más pastoral. Yo las llamo más pastoral porque es una manera de aplicar la caridad. A mí me encanta decir que el término pastoral viene de una raíz latina que es pasto. Pasto, que después en el italiano se va a traducir como alimento, el pasto. No es que en italiano se utiliza el término pasto para decir hablar de los alimentos. Por tanto, hacer pastoral es alimentar. Mi pregunta es, cuando hacemos pastoral, ¿qué alimento estamos dando? Y el alimento que damos es el alimento del amor convertido en el servicio, en expresiones como las que usted está denominando diálogo, trabajo. Es decir, hacer pastoral es una acción directa de alimentar. Mi pregunta es, cuando ustedes hacen pastoral social, ¿con qué pasto están alimentando? El pasto para ser pastoral, el alimento para ser pastoral es el alimento del amor expresado en el servicio. Es un amor caritativo. Gracias, Alexander, ya se ubicó. Gracias, Padre Alfonso, por su comentario. Es por cuestiones de red. Luego, María, ¿qué hacer por nuestros hermanos migrantes haitianos, cubanos, africanos que son injustamente atropellados en todo el trayecto que recorren en nuestro país y llegan a Necoclí, donde tienen que pasar días esperando poder pasar la selva del Darién? Son seres amados por Dios y quisiera hacer algo por ellos. Es la misión que Dios me pide en este momento.
Eso lo escribe María. María, yo creo que, miren, en esto yo creo que tenemos que reconocernos como iglesia. Digamos que yo creo que una respuesta a lo que se está haciendo es a través de la Cáritas. ¿Qué está haciendo la Cáritas en caso concreto en el municipio de Necoclí? Pues porque nosotros como iglesia nos apoyamos en nuestros hermanos de pastoral social que están allá. Y esto es una cosa que, que, la, que muchas organizaciones sociales le envidian a la iglesia. Y es que nosotros como iglesia, donde haya una capilla, donde haya una parroquia, donde haya un sacerdote, una religiosa y un catequista, ahí está la iglesia completa. Entonces, cuando me preguntas qué podemos hacer, pues lo mejor sería comunicarnos con quienes están en Darién, en Necoclí, en el Chocó, en estas zonas haciendo pastoral social y qué podemos hacer por ellos, cómo los podemos respaldar. Miren que, por ejemplo, acciones como la que estaba promoviendo Monseñor Juan Carlos Barreto en su diócesis de Quibdó. Él tiene sus redes sociales abiertas para que preguntemos, Monseñor, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos apoyar? ¿Cómo podemos apoyar esa dimensión caritativa que usted está haciendo? Es la mejor manera, es decir, conectarnos entre todos como iglesia, buscar los contactos para respaldarlos a los hermanos de pastoral social que estén en estos territorios. Yo creo que esa sería una manera efectiva, es hacer que esto que estamos haciendo aquí, posiblemente haya un hermano o una hermana haciendo pastoral social en estos sectores. Alguna vez en uno de los grupos que hicimos aquí, hay personas que están de la diócesis de Quibdó. Posiblemente a través de ellos podríamos acompañar procesos, bueno, estoy hablando de la zona del Chocó, pero antioqueños que estén aquí y puedan estar ubicados cerca de estas zonas, de estas regiones, ahí podríamos nosotros también dar una mano. Bueno, me queda 2 minutos, vamos a ver qué más puedo contestar por aquí de lo que pusieron en el chat. La gran enfermedad de nuestro mundo es la falta de amor, no la pandemia. Buen comentario, Isabel, muchas gracias. Profe Wilman, muchas gracias, excelente presentación. Bueno, gracias, gracias, gracias. Fue el corrector que lo ordenó sacerdote. Bueno, gracias. Nancy, súper importante que los catequistas de las diferentes iglesias y los agentes de pastoral social nos formemos en doctrina social de la iglesia. Ay, me perdí del comentario. Sí, 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 yo creo que todos estamos llamados a formarnos en doctrina social en pro de la dignidad humana como hijos de Dios que somos. Para la iglesia el servicio es servir en las Eucaristías y por eso en las comunidades solo se quedan en el servicio eucarístico. Miren, Adriana, acabas de tocar un tema supremamente importante y yo lo entendí en mis clases de Eucaristía. La Eucaristía no se acaba cuando se acaba el rito de la misa y el Padre nos dice, pueden ir en paz. En el momento en que el sacerdote dice, pueden ir en paz, es donde empieza la Eucaristía, porque es donde yo me voy llevando, portando como sagrario de Dios esa comunión para dar a los demás. La Eucaristía no se puede acabar y terminar en el rito de poder, pueden ir en paz. Ese pueden ir en paz tiene que tocar nuestra existencia y hacer que ese sacramento que portamos nosotros lo empecemos a vivir. La Eucaristía es un sacramento, lo dice, lo dice de una manera muy bonita un profesor nuestro de la Javeriana. Los sacramentos todo el tiempo están en gerundio, están sucediendo, todo el tiempo están sucediendo, de tal manera que la Eucaristía sigue sucediendo a pesar de que el rito se haya acabado o se acabe en el momento en que nos dicen pueden ir en paz. Ahí se sucede la Eucaristía, porque como portadores de Cristo, como sagrarios de Cristo, nos empezamos a poner al servicio de los demás cuando nos dicen pueden ir en paz. Información sobre la dignidad humana para poder transmitir. ¿Cómo pueden? Javier, Miguel les mandó a su correo mi tesis doctoral sobre la dignidad humana. Hay ahí
3 capítulos dedicados a qué es la dignidad humana, dónde está en la doctrina social de la Iglesia. Explico la dignidad humana en cada una de las encíclicas, así es que Javier, ese texto está para el servicio de ustedes y que lo aprovechen. Sería excelente que cada diócesis hablara de sí, de dignidad humana, yo sé que sí. Nos habíamos quedado sin energía en Quibdó, ¿ven? Ay, Dios santo, pero bueno, qué bueno que haya retornado la energía. Y finalmente, la indiferencia fortalece los tejidos sociales y avivar la normalización. Somos pastores con un gran rebaño por alimentar y involucrarnos. Es decir, hacer, como dice Marcela Choconta, hacer pastoral social dando el mejor alimento que tenemos. Muy bien, Miguel, ya quedamos en sus manos. Espero haber respondido la mayoría de preguntas e inquietudes de ustedes. Muchas gracias. Feliz noche. Un abrazo para todas y todos ustedes y sus familias y sus pastorales sociales. Espero que con lo que hicimos hoy sean enriquecidos sus trabajos. Muchas gracias por su atención. Wilmar, muchísimas gracias en esta noche por ese acercamiento tan interesante que nos ha hecho a la estrategia de pastoral. Como decía Wilmar, es un trabajo de muchos años, no es algo de ahorita, es elaborar, es borrar, es corregir, es ajustar, seguramente que muchas cosas, pero hoy ha tenido la paciencia para poco a poco irnos transmitiendo y comunicando año tras año esa construcción de la estrategia de pastoral. Y como les decía él, ojalá tomen muchísimo para sus trabajos, para lo que vienen haciendo. Bien, estamos en nuestra recta final, ya estamos en nuestra recta final y como ustedes ya empiezan a escuchar actividades de cierre y estamos cerrando, ¿sí? Y eso es como cuando un circo se va de un pueblo, ¿sí? Última función, ya nos vamos mañana. Entonces, claro, Miguel Gasca. desde aquí nosotros iniciamos precisamente a hacer ese cierre para que ustedes vayan aprovechando todo lo que se les está dando para que ustedes lo apliquen en este trabajo. Tenemos muchas expectativas frente a estos trabajos que ustedes están realizando. Es como les decía Wilmar, es cómo precisamente ustedes pueden aterrizar todo este aprendizaje en sus parroquias. Y como yo siempre les he insistido, inicien con sus pruebas pilotos en sus parroquias, en sus comunidades pequeñas, y seguramente que después lo van a poder llevar a la diócesis, si así lo quiere el señor obispo. Entonces, es importante que poco a poco ustedes vayan trabajando. Espero estén organizados en sus grupos, espero se estén reuniendo, espero que los coordinadores los estén animando. Sé que han tenido dificultades con el internet, energía, problemas de energía por todas partes en el país. Yo también inclusive estos días he tenido problemas que me han dejado sin energía casi hasta de 8 de la mañana. Entonces creo que todos estamos en esos ajustes en las ciudades, entonces, y por el tema del clima, que ha estado muy complejo, ha estado lloviendo muchísimo, entonces, de verdad que los animo mucho a que hagan su buen trabajo. Como les digo, estamos con muchas expectativas de escucharlos el 21 y el 24, creo que tenemos estas sustentaciones por parte de ustedes. Recuerden que son 10 minutos. Recuerden que deben prepararse todos, pero lógico que siempre habrá alguna persona que tiene la facilidad para poderlos socializar y para que nos puedan 10 minutos mostrar eso que ustedes van a querer implementar o empezar a trabajar en sus parroquias. Muy bien, recuerden que hay 3 grupos que me están debiendo la ficha de inscripción. Hay una ficha de inscripción que yo les envié. Entonces, el grupo Gaudium et Spes, que es un grupo que es de Barranquilla, el grupo 3, el grupo 5 y el grupo 6 no me han enviado esa ficha de registro. Y el grupo Pachen Interri, son 2 grupos que no me han, 3 grupos que no me han enviado la ficha de registro. Esa ficha de registro es importante porque ahí está consignado el nombre del grupo, el nombre del proyecto y todos los datos de los integrantes de ese grupo. Yo recojo esas fichas y empiezo a elaborar una lista grande que debo enviar a la universidad o que ya envié por lo menos parte de ella con los que ya me habían enviado esta información. Les agradezco mucho. Siempre enviamos esto y luego empezamos a distribuir cuándo, qué día van a ustedes a tener la sustentación. Eh, y recuerden que para esa sustentación los voy a convocar un poco más temprano. Vamos a estar desde las 7 de la noche, así que vayan organizando sus tiempos
porque van a estar de 7 a 9 de la noche en los 2 días realizando sus sustentaciones. Esperemos que ahí puedan pasar todos los grupos. Esos grupos pasarán cada 10 minutos con 5 minutos de retroalimentación. Ahí estarán nuestros profesores, nuestros docentes. eh, y como jurados estarán escuchando y al final podrán darles algunas herramientas, algunos elementos para mejorar o para que ustedes puedan implementar la estrategia o el pequeño proyecto o digamos que la iniciativa que ustedes están preparando para este día. Animarlos a los coordinadores para que sus grupos no bajen la guardia. Sé que son días difíciles, sé que el tema de la pandemia cada vez nos da más duro, sé que están en reactivación muchos, sé que muchos están todavía sin empleo, sé que problemas familiares, todo lo que ustedes quieran, pero animarlos para que hagamos ese bonito cierre y aprovechemos al máximo estas pocas sesiones que nos quedan. Ya nos quedan pocas y hay que aprovecharlas al máximo. Ya la semana entrante viene todo el tema de planeación pastoral, cómo se elabora un plan de pastoral desde la doctrina social de la iglesia. Entonces, para quienes van a revisar sus planes de pastoral, seguramente que ahí van a encontrar muchos elementos con grandes invitados que tendremos. Hacia el final o cierre de nuestro diplomado estará Monseñor Héctor Fabio Henao, también ya nos confirmó una sesión con él, así que esperemos estar muy atentos. Muchas gracias a todos, hoy han estado muy dinámicos, gracias por las muy buenas preguntas que le hicieron a Wilmar, creo que estaban concentrados, conectados con el tema y motivarlos, como les dije nuevamente, a seguir adelante. Entonces, encendemos cámaras, por favor, para que hagamos nuestra oración final. Eso, todos muy bien. Eso, gracias. Muy bien, cámaras. Perfecto. La hermana María Bernarda, no sé si puede encender por favor su micrófono, hermana María Bernarda, para que nos haga la oración final. Rosita, alguien que nos ayude para que María Bernarda pueda abrir su micrófono. Diego, Ya. María perfecto. Bernarda. María Bernarda, la hermana María Bernarda. Hermana. María, Consuelo, Sonia, Rosa. María Bernarda, para que nos pueda... María Rocío, María de Jesús. Aquí aparece como María María Bernarda. Bernarda, ya. Ah, Ya, ok, ya. perfecto. Listo, María Bernarda, ya dar clic sobre su micro. Perfecto, ya abrió. Bueno, un saludo muy especial desde la diócesis de Apartadó, pues donde este diplomado nos ha ayudado muchísimo. De pronto yo fui la que compartí lo del trabajo de pastoral social en Ecoclí y precisamente las dos que estamos haciendo el diplomado estamos trabajando allí en acompañamiento a los migrantes. Muchas gracias a Wilmar por el día de hoy porque nos anima muchísimo a continuar esta misión. Yo quiero darle gracias a Dios por darnos esta oportunidad. Pienso que todo ese diplomado ha sido un despertar, ese amor a los demás, desde la misión de cada uno, en sentirnos personas dignas y desde esa misma dignidad humana que hemos de la que hemos hecho historia de salvación en nuestra propia vida, es la que compartimos con nuestros hermanos en el trabajo social que vamos realizando en los diferentes sitios. Dándole gracias a Dios desde la oración de la Fratelli Tutti, entregándole a Él todo lo que hemos recibido, todos esos conocimientos, pero también pidiéndole a Él nos regale la sabiduría de hacerlos vida, de que no se nos quede solamente escrito, sino de que aprendemos, reflexionamos, pero también nos sentimos llamados a acercarnos a nuestros hermanos más necesitados, a nuestros hermanos más vulnerables. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu de hermanos. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia y sin guerra. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Que el Señor nos regale
ese don del trabajo en red, de sentir que todos somos importantes y que todos tenemos una vocación y unos dones y unas capacidades que juntos podemos ir logrando transformaciones. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermana María Bernarda, muchas gracias por esa oración tan linda. Gracias por ese cierre. Les deseo una feliz noche a todos, que descansen, un feliz fin de semana, que estudien mucho, que trabajen, que se reúnan, que sigan construyendo, que estamos con muchas expectativas para llegar al momento solamente para escucharlos a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Feliz noche. Rosita, estamos en sus manos. Diego, muchas gracias. Rosita, muchas gracias. Wilmar, les recomiendo la presentación que nos la pueda compartir para enviarle a los estudiantes. A todos muchas, pero muchas gracias y que descansen.